Vamos a ver si es verdad que es. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Fluye, fluye, Espíritu Santo. Y ese sigue de poder. Ese sigue, escuche. Ese sigue de poder. Y ese sigue de poder. Gloria. Y ese sigue de poder. Y ese sigue de poder. Y ese sigue de poder. Y ese sigue
Susurra su nombre, susurra su nombre. Hazlo una oración. Siente cómo penetra su dulce nombre en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Siente ese poder de ese nombre del Señor. Déjate penetrar por esta presencia maravillosa del Señor. Ábrele tu corazón, dile que entre, que se quede contigo. Que quite los obstáculos que puedas tener para que Él haga su voluntad en ti. Siente su amor, su ternura para contigo. Dios te ama, Dios te ha llamado, Dios te busca, Dios ha pronunciado tu nombre, Dios te necesita, Jesús te necesita, por eso te ha elegido, por eso te ha llamado, por eso estás aquí, ha puesto su mirada sobre ti. Pídele que aleje de ti todo mal espiritual, de la mente, del corazón, de tu alma, de tu cuerpo, por el poder de su nombre, por el poder de su presencia que está en medio de nosotros. Y entrégate totalmente al Señor. Dale permiso para que haga en tu vida lo que Él quiera, lo que te parece imposible, para que resuelva lo que creemos que no se puede resolver. Pero sobre todo, hermanos, para que le demos el sí que Él espera. Ese sí que ha de salir de tu corazón y de tus labios. Él te necesita para renovar su iglesia. Te necesita renovado, te necesita renovada. Y te necesita como instrumento para renovar a otros. Gracias, Señor. Yo sentía en el momento de la oración que el Señor iba penetrando en nuestro cuerpo y con un calor pero muy suave, iba como por capas, iba cubriendo hasta llegar a nuestros pies. Todos quedábamos con ese calor, pero era muy agradable en todo nuestro cuerpo. Y
Levanten la mano las personas que sintieron, si sintieron esa experiencia también. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y en el momento también de la oración sentía que el Señor entraba a un hogar y veía una mesa de madera redonda de 4 sillas. Y veía que el Señor entraba a esa familia, a ese hogar que tiene problemas. Y el Señor traía la paz. ¿Quién se siente identificado con esa? Bendito y alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Yo sentía que Jesús había entrado en muchas de nuestras vidas y nos estaba transformando. Y le decía a varias personas, te quito la carga de los hombros. Levanten la mano las personas que sintieron como que flotaban, que las elevaban, que sentían livianitas. Hay varias personas que el Señor estaba liberando de angustias, agobios, tribulaciones, bueno, cuántas cargas más. Un aplauso para Jesús. Que el Señor está liberando a alguien de satanismo. Me viene mucho la palabra satanismo. Yo no sé si tú estás aquí o si tú eres una persona que tiene un familiar, un amigo, un conocido, un hijo, un sobrino que está en prácticas de satanismo. Pero lo que sí sé es que el Señor te está liberando y el Señor está transformando tu vida. Si quieres levantar la mano, si conoces a esa persona o si eres alguien que está vinculado a eso, y quieres levantar la mano, sería para la gloria del Señor. Tú, satanismo, Jesús. Estás orando por un vecino, por un muchacho. Un muchacho, yo veía un muchacho. ¿Ese muchacho está tatuado? Ah, ¿quién más? Un sobrino, tatuado y trabaja con satanismo. Alabado sea Jesucristo, esa es la palabra de Dios. Satanismo, siento que es alguien. Gloria a ti, Jesús. Y hay muchas sanaciones más que el Señor está haciendo de cargas genéticas, que el Señor nos está liberando. Yo veía cómo el Señor cortaba, pero era como una tijera transparente, hilos, o sea, veía una persona, pero sentía que era cada uno de nosotros, y veía como que teníamos hilos hacia atrás, y con esa tijera hermosísima, como transparente, el Señor cortaba y sentía que el Señor nos estaba liberando de cargas genéticas que nos hacen mucho daño y que no sabemos. Alabado sea Jesucristo. Vamos a extender las manos hacia Luisita y vamos a invocar todos la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven sobre Luisa. Derrámate en ella, Señor, úngela con la fuerza, el poder de tu Espíritu. Toma sus labios, toma su corazón, todo su ser, todo su cuerpo, su alma, su mente. Hazla instrumento con poder. Cada palabra, Señor, que salga de ella a través de sus labios, penetre en nuestros corazones, nuestras mentes, den frutos, Señor. Ven con tu sabiduría, con tu fuego sobre ella y sobre nosotros. Madre Santísima, venga a estarte a su lado, Madre Santa, Madre Bella. Ven, Reina, ven, Madre, ven, Señora. Gracias, Señor, gracias, Señor. Hermanos, el Señor nos decía, bueno, antes quiero dar un testimonio, antes que se me olvide, para que veamos el amor y la misericordia del Señor. Recuerdan que esta mañana el Señor dio una palabra de ciencia que liberaba a alguien que quería quitarse la vida. Esa persona se acercó a mí, esa persona está aquí, esa persona ha sido liberada por el Señor. Torres decía, donde Jesús pone el ojo, pone la bala. Él sabía que esa persona estaba aquí y en su infinito amor
la quiso liberar, como nos ha liberado a todos y cada uno de los que estamos aquí. Lamentablemente el tiempo no da para tantas cosas, hay muchas más palabras de ciencia y revelaciones, pero bueno, igualito que no las digamos, el Señor hace su obra. Y lo que el Señor permite que se diga es para su gloria y para que tengamos la certeza de que Jesús está, vivo y presente también. Nadie se equivocó, vivo, presente entre nosotros. Entonces, el Señor nos decía esta mañana también que nos daba sabiduría, ¿se acuerdan? Que derramaba sabiduría. Bueno, necesitamos esa sabiduría, yo la necesito y en este momento la pido para ustedes y para mí, para compartir esta enseñanza que el Señor ha querido que compartamos en esta mañana. Fíjense, por ponerle algún título tratando de acertar en lo que el Señor inspira, el título es lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestro tiempo, lo que el Espíritu Santo está haciendo ya en nuestra iglesia. ¿Okay? Entonces, y una cosa importante, que en este plan, en este proyecto de Dios, el Señor está reclutando gente. ¿Quién quiere enviar su currículum? Levante la mano. Bueno, les advierto que todos están seleccionados ya. Antes de que ustedes mandaran el currículum, ya el Señor lo había examinado y decidió que estamos todos seleccionados, captados y empleados en este proyecto. Imagínense, por aquí preguntan que si pagan bien. ¿Quién le contesta? Súper bien. Nadie paga como paga el Señor, ¿verdad? Nadie paga como paga Jesús. Entonces quiero que tengan eso presente, que es un proyecto de Dios al que todos estamos llamados, en el que nadie sobra, en el que cada uno, no importa donde estés, donde trabajes, la formación que tengas, todos somos necesarios para que esto se lleve a cabo. No sé si me escuchan los que están allá afuera tratando de pagar. Por favor, vénganse para acá, que si alguno se va con la cabulla, bueno, pero vénganse para acá porque ya no es tiempo de estar pagando ni cobrando nada. ¿Me escucharán allá? Dale. Entonces, fíjense, volvamos acá, volvamos a la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere el Señor? Es la primera pregunta. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere, y ya nos lo dijo, el Señor siempre se adelanta en la charla, ¿verdad? Siempre nos pasa. El Señor inspira algo, se prepara y Él se adelanta y la da antes. El Señor quiere una iglesia nueva, ya nos lo dijo. Una iglesia fervorosa, ya lo sabemos, ¿verdad? Ya nos lo ha hecho sentir también. Una iglesia que sea testigo de Él en el mundo de hoy, en la realidad que nosotros vivimos, en las circunstancias que cada uno como persona, en su familia, en su sector, en su urbanización, en su barrio, en la ciudad y en la nación estamos viviendo. El Señor quiere testigos suyos hoy en este mundo que está caminando por caminos equivocados. Quiere el Señor que pasemos de una manifestación de fe individual a una manifestación de fe eclesial. Es decir, el Señor quiere contagiar a toda la iglesia de esa experiencia sensible de su espíritu. El Señor quiere sacarnos como éramos muchos de nosotros antes, ¿verdad? Que cuando íbamos a rezar, ¿qué hacíamos? Nos escondíamos, nos metíamos en el cuarto, ¿verdad? Rezábamos calladitos, no nos gustaba que nadie nos escuchara. Y eso lo seguimos haciendo y no está mal. Pero el Señor además quiere que nosotros nos congreguemos y demos como iglesia una manifestación de fe que sea notable, visible para el mundo. Y de hecho,
el Señor lo está haciendo así en muchos lugares. Ahora, ¿cómo pasamos nosotros de esa fe, de esa manifestación de fe particular a una manifestación de fe eclesial? Lo que se espera, esa manifestación de fe eclesial sería el fruto de la experiencia de un nuevo Pentecostés. Un nuevo Pentecostés individual y un nuevo Pentecostés comunitario, social, ¿verdad? Yo me imagino que todos los que estamos aquí sabemos lo que pasó en Pentecostés, pero por si acaso vamos a hacer la lectura, Josefina, de Hechos 2, 1, 4. Vamos a poner atención, los que ya lo sabemos, los que ya lo hemos escuchado, vamos a escucharlo también con los oídos del corazón. Vamos a ver qué pasó aquella mañana. ¿Se acuerdan que Jesús había hecho una promesa a los apóstoles? Que les dijo, no se ausenten ¿de dónde? De Jerusalén. Porque dentro de pocos días se cumplirá la promesa del Padre que han escuchado de mis labios. Y se derramará el Espíritu Santo. Vamos a ver cómo fue eso. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces fíjense, esa fue la manifestación, la experiencia que vivió esa primera comunidad cristiana. ¿Quiénes la conformaban? Vamos a ver, ¿quiénes estaban allí? Los apóstoles, ¿quién más? La Virgen María, ¿verdad? Papel importantísimo, la que animaba en la fe, en la espera, en la oración, la que suplicaba, la que estaba segura que esa promesa había de cumplirse y la que intercedía para que ese Espíritu Santo se derramara. No es distinto hoy. La Virgen Santísima está pidiendo para que ese Espíritu Santo transforme tu vida, transforme mi vida, transforme la vida de la iglesia. De esa lectura que acabamos de escuchar, como el Espíritu Santo llega, concluye como, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Quedaron llenos del Espíritu Santo. Vamos a seguir entonces avanzando, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Quedaron llenos del Espíritu Santo y no pasó nada, sí, pasaron muchas cosas que vamos a seguir escuchando acá, ¿verdad? Una de las cosas, uno de los frutos, una de las manifestaciones de esa presencia del Espíritu fue que ellos comenzaron a predicar, a anunciar desde ese mismo momento. Y dice allí la lectura que en lengua se pusieron a proclamar las maravillas de Dios, las maravillas del Señor. Y era una predicación ungida, una predicación con poder, una predicación que cambiaba corazones, una predicación que invitaba a la gente en el sentido literal de la palabra a dejarlo todo para seguir a Cristo Jesús. Esa es acción purísima del Espíritu Santo, ¿verdad? Tan poderosa era esa predicación que si leemos más adelante el discurso de Pedro, vemos que dice la Escritura que con ese primer discurso se convirtieron nada más que ¿cuántos? ¿Quién lo recuerda? 3.000 personas se convirtieron con esa primera predicación. ¿Qué les parece?
¿Habría poder o no habría poder en ese anuncio? Bueno, ¿por qué recordamos este Pentecostés? ¿Por qué queremos hacer énfasis en los frutos de ese derramamiento del Espíritu? Porque lo que Dios quiere es que hoy su iglesia, de la cual nosotros formamos parte, viva esa misma experiencia. Suceda exactamente lo mismo, porque hemos creído por siglos, ¿verdad?, que eso pasó allá y que eso no va a volver. Que eso era porque eran Pedro y Felipe y Santiago y Juan y el otro, pero que hoy en día no. El Señor nos dice, hoy en día sí, lo estoy haciendo y lo quiere hacer cada día con mayor poder. Ven Jesús para que, ¿quién la va a leer? Jesús. Ven para que leamos, para recordar un poquito que otro producto de esa efusión del Espíritu es la conformación de la primera comunidad cristiana. ¿Y cómo era esa primera comunidad? Vamos a ver qué nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Palabra de Dios. Entonces fíjense, esas son esas características de esa primera comunidad cristiana y no quiero que perdamos de vista que el Señor quiere todo eso hoy. Una de las cosas que acabamos de escuchar, acudían asiduamente, ¿a dónde? Ajá, vamos a empezar, ahí dice varias cosas, está bien lo que contestaron, ¿verdad? Acudían asiduamente a la enseñanza, es una de las cosas que menciona la Escritura. Es decir, que el Espíritu Santo puso en los corazones de aquellos que escuchaban la proclamación, la revelación de Jesús y abrazaban la fe, el deseo de conocer más a Jesús. Los apóstoles, acuérdense que para aquel tiempo los que conocían la Sagrada Escritura estaban centrados, por supuesto, era la escritura del momento, en el Antiguo Testamento, y los personajes de referencia eran Abraham y Moisés. Ahora se revela Jesús y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, tienen que explicar las Escrituras bajo la luz de Jesús. Como todo el Antiguo Testamento no hizo otra cosa que anunciar a Jesús, anunciar la venida de ese Mesías. Y la gente sedienta del Señor pues acudían asiduamente a esas enseñanzas. Otra característica, eran asiduos. Me interesa esta palabra asiduos. ¿Por qué? Porque si eso es fruto del Espíritu, es importante que nosotros reflexionemos sobre la realidad personal, ¿verdad? Y nos demos cuenta si hemos dejado a ese Espíritu actuar en nuestras vidas. Porque a lo mejor todo lo que la primera comunidad hacía asiduamente, quizás nosotros lo hacemos esporádicamente o muy de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, acudían también asiduamente a la fracción del pan. Aquí, la fracción del pan se refiere a la Eucaristía. Asiduamente participaban de la Eucaristía. Es un fruto del Espíritu. Hay que pedirlo. Es un deseo, es un comprender, es una sabiduría, es una luz que Dios te da para descubrir este gran misterio y querer participar de él diariamente. Como contestaron por aquí adelante, también se reunían asiduamente también para orar. Es una de las cosas que Dios quiere de su iglesia de hoy.
La oración personal, muy importante. No debemos dejarla, debemos incrementarla, profundizarla, ¿verdad? Pero el Señor quiere una iglesia en oración común, una iglesia en alabanza. Tenían un mismo espíritu, otra característica de esa primera comunidad, ¿verdad? La unión, la unidad, el amor, la caridad que decía la gente cuando los observaba. ¿Quién se acuerda? ¿Quién ha leído los Hechos de los Apóstoles? Cuando observaban esos primeros cristianos que decían, mira cómo se aman, miren cómo se aman. Tenemos también, debemos pedir el crecer en la fraternidad, en el amor. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Todo esto, queridos hermanos, el Señor quiere hacerlo hoy. Y no nos vamos a cansar de repetirlo, porque esa es la voluntad de Dios y ese es el mensaje que el Señor nos da en este Pentecostés, esa iglesia nueva. Todas estas cosas las hizo posible ¿quién? En toda esa gente que antes no conocía la Eucaristía, ¿verdad? Porque no existía, no había pasado, no había sido instituida en esa última cena, no estaban acostumbrados a lo mejor, ¿verdad?, a tantas cosas que el Espíritu les fue inspirando, lo fue moviendo, y ellos dóciles al Espíritu se dejaron conducir. Así nace nuestra iglesia, una iglesia fervorosa, una iglesia guiada por el Espíritu, una iglesia centrada en Jesucristo. ¿Ustedes creen que eso es posible hoy en día? ¿Ah? Sí, lo ven factible. Pues es decir, que podemos nosotros, como el Señor nos decía en la lectura de esta mañana, y también está en una parte en la charla, nacer de nuevo. Sí. Mucha gente podrá nacer de nuevo. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo se hará eso? ¿Cómo se hará eso? Respondan ustedes. ¿Ah? Por la acción del Espíritu. Pero el Espíritu necesita ¿qué? Instrumentos. Acuérdense que el Espíritu Santo está reclutando gente. El Espíritu Santo te necesita, me necesita para Él poder hacer esa obra hoy en día. Entonces, los hombres y mujeres que hoy con humildad y sencillez de corazón quieran y se dejen renovar por el Espíritu de Dios, son los que comenzarán a edificar esa iglesia nueva, esa iglesia fervorosa, esa iglesia vigilante, ¿verdad? Como nos decía el Señor esta mañana. ¿Quién quiere empezar a edificar esa iglesia? ¿Verdad? Queremos. Entonces, paso número 1, dejarnos nosotros transformar por el Espíritu. Fíjense una cosa, nosotros, la evangelización de aquel tiempo iba dirigida a toda aquella gente que no conocía a Jesús. Se iba predicando, se iba explicando, se iba mostrando cómo Jesús, a la luz de la Escritura y de las obras del poder que el Señor realizaba en aquel momento, y la gente iba descubriendo que Jesús realmente era Dios, que Jesús realmente era el enviado del Padre, que Jesús realmente era el Mesías esperado, ¿verdad? Hoy en día ustedes me pueden decir, pero es que ya eso nosotros lo sabemos. Pero es que nosotros somos cristianos católicos desde que nacimos, ¿verdad que sí? Porque aquí todos, o la mayoría al menos, ya estamos bautizados. Pero ¿qué pasa? Que esas características que nosotros acabamos de ver no son tan comunes como Dios quiere, ¿verdad? Quizás se da en algunas personas, en algunos grupos, en algunos movimientos, en algunos sacerdotes o religiosas, pero no es común a toda la iglesia. Entonces, esto nos habla
de que nosotros, a pesar de ser creyentes y de estar bautizados, necesitamos una segunda conversión. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Necesitamos una segunda conversión. El mundo necesita, la iglesia necesita, los creyentes en Cristo necesitamos una segunda conversión. ¿Verdad? Ese nacer de nuevo, Nicodemo, que era viejo, Jesús le explica que hay que nacer de nuevo. Entonces todos los que estamos aquí estamos invitados a nacer de nuevo. ¿Pero por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué si ya creemos? ¿Por qué si ya fuimos bautizados, confirmados, X? Porque seguramente no somos testigos de Dios en el mundo. Quizás todavía, y esto me hace recordar al Padre Torres, ¿verdad? Nos confundimos con el mundo, pensamos como el mundo, actuamos como el mundo, hablamos como el mundo. El mundo no nos ve como una cosa rara, somos normales dentro del mundo. La primera comunidad cristiana era normal para los que lo veían. Anormal totalmente. Eso es lo que hace a San Pablo hablar de la locura de la cruz. ¿Vean? Eran distintos. Hay un salmo que dice: el justo nos estorba porque se hace pasar por hijo de Dios, ve mal lo que nosotros hacemos, no se comporta como nosotros nos comportamos, se aleja de nuestras reuniones. Nosotros somos así con el mundo. Bueno, si quieren no me contesten, yo tampoco los voy a contestar. Pero nosotros como cristianos deberíamos ir en contra de la corriente. El mundo viene para acá y el cristiano va para allá, en contra del mundo. Nosotros aplaudimos muchas veces las cosas del mundo. Participamos de las cosas del mundo y no somos luz de Jesús para el mundo. Por eso necesitamos una segunda conversión. Si nosotros los cristianos nos hacemos oscuridad con el mundo, ¿quién va a iluminar al mundo? ¿Ah? Si nosotros recibimos la luz de Jesús en nuestro bautismo, recibimos la luz de Jesús en los sacramentos, recibimos la luz de Jesús en esta iglesia a la que el Señor nos llama. Entonces, por eso es que el Señor quiere que nos dejemos cambiar, que nos dejemos transformar, que nos dejemos renovar. Para esto necesitamos entonces una nueva entrega. ¿Sí o no? Sí. Una entrega a Dios, pero no quizás como nos hemos entregado mucho hasta el día de hoy, que le ponemos al Señor una raya, un límite. Yo me entrego a ti, pero hasta aquí, por donde pasa esta rayita, de ahí para allá mando yo, de ahí para allá no voy a tomarte en cuenta. Quizás no se lo decimos así tan textual y abiertamente, pero de la manera como vivimos la fe, de la manera como actuamos, de la manera como decidimos, de las cosas que hacemos, hablamos y pensamos, le estamos poniendo límites al Señor. Entonces necesitamos entregarnos de una manera nueva, de una manera total. Necesitamos una relación más íntima con el Señor. Yo no sé si ustedes a veces, como yo, se han descubierto en una relación muy superficial con Dios. ¿Ah? Una relación que no compromete, una relación con Dios quizás fría, tibia, hasta interesada. ¿Por qué interesada? Si nosotros revisamos la oración que hacemos con frecuencia, ¿qué es lo que prevalece en nuestra oración? ¿Ah? Como dice una canción, ¿verdad? Y dame más, ¿verdad? Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos. Y no damos ¿Y nada. qué le damos al Señor? Nada. Yo a lo mejor oro porque quiero que el Señor me complazca.
Pero ¿cuántas veces me dispongo en mi oración para complacer al Señor? ¿Ah? ¿Cuántas veces le pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, doblega este defecto que tengo para no ofenderte tanto. ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde quieres que sirva? ¿Qué quieres que haga en tu iglesia? Poco oramos, ¿verdad? De esa manera, generalmente lo que hacemos es pedir. Eso no está mal. También hay que pedir. Pero hay que agradar al Señor, hay que dar gracias, la oración de acción de gracias. Todo esto que estamos hablando, ¿verdad? No es tanto para que nos sintamos mal, sino para que reflexionemos juntos cómo estamos viviendo nuestra fe. Porque aquí yo pienso que todos en algún grado hacemos estas cosas. Y el Señor quiere una relación distinta. Una relación distinta. El Señor hace poquito, no me acuerdo qué ambiente de oración, el Señor decía que le dolía nuestra infidelidad. Y le duele tanto al Señor porque nos ama tanto, porque si el que no ama, no le importa que el otro haga lo que haga, ¿verdad? Pero cuando amamos a alguien y ese alguien no nos trata como nosotros esperamos, se hiere nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Ah? ¿A ustedes no los ha herido nadie que ustedes amen? ¿Ah? Con indiferencia, quizás, con ingratitud, con algo, ¿verdad? Entonces, gracias. El Señor que nos ama de una manera infinita, de una manera perfecta, el Señor que espera de nosotros correspondencia a ese amor, Él se duele. Al Señor le duele nuestra infidelidad, le duele y eso nos lo decía, ahorita no me acuerdo exactamente las palabras, pero el Señor se quejaba de eso. El Señor también nos ha dicho que el Señor quiere una relación de amigos. El Señor busca amigos, pero amigos íntimos, donde nosotros podamos, ¿verdad?, hablar con Dios y vaciarle nuestro corazón y decirle todo lo que nos pasa, pero también donde nosotros lo recibamos a Él, lo escuchemos a Él. Y como les decía hace un momento, donde el Señor también puede hablarnos de sus tristezas, de sus dolores, de sus abandonos, como le ha hablado a tanta gente, que le ha abierto el corazón, a Sor Faustina y a tanta gente, ¿verdad?, que nos puede venir a la mente en este momento. Tú también puedes ser una persona de esas. Yo puedo ser una persona de esas a las que el Señor llama. Bueno, a todos nos llama, pero las que logremos esa relación de intimidad, de cercanía con el Señor. En ese discurso, en ese primer discurso de Pedro, cuando Pedro predica y se convierte aquella cantidad de gente, ¿qué decían esas personas que estaban allí cuando escucharon ese discurso de Pedro? Ellos se preguntaban compungidos, dice los Hechos de los Apóstoles, hermanos, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros también hoy, y para esa iglesia nueva que el Señor quiere, esa iglesia renovada, ¿qué tenemos que hacer? Podemos preguntar nosotros, ¿verdad? Y para lograr todo esto, la respuesta nos los da el mismo Señor. El Señor hoy, a la iglesia de hoy, de estos años, de estos tiempos, nos regala algo que muchos conocemos, pero que todavía muchos desconocen, que se llama la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, o la efusión del Espíritu Santo, a través de la cual el Señor obra todas estas cosas, toda esta transformación de nuestros corazones. Ese bautismo en el Espíritu Santo, el Señor lo pone hoy en su iglesia a nuestra disposición. Porque el Señor, que siempre toma la iniciativa, al ver, ¿verdad?, la realidad, da una
Y esa respuesta para lograr esta iglesia que Él mismo quiere lograr es precisamente vivir la experiencia del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a pedir en este canto ese aliento de vida que nos transforme, que nos dejemos sumergir en el fuego. Si nos imaginamos un fuego y nos dicen, entra ahí, entramos. ¿Ah? No vamos a entrar porque nos vamos a quemar. Si aquí se prendiera esto, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo se va corriendo. Pero el fuego del Espíritu es diferente. Dejémonos consumir por el Espíritu. Él nos pide todo, pero nos da miedo entregar todo. Si ahorita le decimos, haz lo que tú quieras y toma todo, después nos da miedo. Pero siento que el Señor nos dice que no tengamos miedo a entregar todo al Espíritu. Y hablo para todos, jóvenes, adultos, ancianos, para todo el mundo. Entonces les invito a cerrar esos ojos y vamos a imaginarnos este fuego, esta brasa ardiente, ¿verdad? Como Moisés se acercó a aquella zarza. Pero vamos a imaginarnos ese fuego fuerte delante de nosotros, que es la presencia del Espíritu, y vamos a sentirnos llevados de la mano de la Virgen Santísima para entrar en ese fuego, y vamos a dejar todo en el fuego del Espíritu y que Él nos vuelva a moldear de nuevo, que queremos ser de nuevo. No tengamos miedo, hermanos, que el Espíritu nos tome por completo. Estás allí, aliento de vida. Siento
Señor abrazaba a una persona que le cuesta confesar un pecado grave. Y el Señor le decía, confiésalo, te perdono, te amo, ven conmigo. Pero en estos momentos de presencia de Dios muchas cosas suceden, ¿verdad? Repito, no hay tiempo para decir todas las palabras de ciencia, todas las revelaciones, pero vamos a levantar la mano a aquello que sentimos que Dios ha hecho algo en nosotros. Vamos a ver. Vamos a darle un aplauso al Señor. Tenemos que agradecer al Señor que el Señor hace mucho tiempo, ¿verdad?, está tocando a las puertas de nuestro corazón. Hace mucho tiempo que el Señor está haciendo maravillas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. ¿Sí? ¿Quién da testimonio de eso? Levante la mano. Mucho está haciendo el Señor en nosotros. Muchos de nosotros hemos ya vivido esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y a los que hemos pasado por esa experiencia, nos consta que ese bautismo en el Espíritu, si bien yo diría que pocas personas no sienten nada en el momento del bautismo, yo soy una de ellas, con la primera sesión del Espíritu, en el primer retiro básico que fui, no sentí absolutamente nada. Pero los días sucesivos fueron algo maravilloso, tuve muchas experiencias sensibles de la presencia de Dios. Yo misma no me conocía, me sentía extraña, pero extraña para bien. Me sentía, cosas, manifestaciones de Dios en mi vida, incluso en mi cuerpo, en mi existencia física. Pero normalmente el Señor, durante el bautismo en el Espíritu, hace maravillas. Muchos aquí, no hay tiempo lamentablemente, pero podemos dar testimonio de que es una experiencia maravillosa. Hace tiempo los concilios están diciendo, ¿verdad?, los papas, la iglesia, que nosotros los cristianos necesitamos un encuentro con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo. Y en el bautismo en el Espíritu, hermanos, se experimenta la presencia de ese Dios vivo, de ese Dios que te ama, de ese Dios que quiere sanar, de ese Dios que quiere liberar, de ese Dios que quiere transformar tu vida, que se lleva tus miedos, tus temores, tus complejos. El Señor hace tantas maravillas en ese momento de esa efusión del Espíritu en nosotros. Ese encuentro con ese Dios maravilloso, eso sentirse uno amado, es lo más maravilloso que nos puede pasar. El Padre Torres decía, el problema de ustedes no es que no aman a Dios. El problema de ustedes es que no se dejan amar por Dios. Y no hay cosa más maravillosa que sentirse amado. Y cuando te sientes amado por Dios, eso cambia tu vida. Por eso la experiencia de la efusión del Espíritu, a muchos nos brotan las lágrimas por los ojos, pero es unas lágrimas no de tristeza, sino de gozo, de un gozo profundo que se queda para siempre en ti. Si sigues los caminos del Señor, si lo sigues buscando, si sigues procurando acercarte a Él, ese gozo no te lo puede quitar nada ni nadie en el mundo. Es un gozo que persiste, es un gozo que está allí a pesar del problema, es un gozo que está allí a pesar de la tribulación, a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad. ¿Quién da testimonio de eso? Levante la mano. El Señor
ese encuentro con el Señor en ese bautismo del Espíritu es lo que cambia la vida. Para el año 2015, que fue el documento de la renovación carismática que estaba leyendo, se dice que por lo menos unos 120 millones de personas en el mundo han pasado por la experiencia de la efusión del Espíritu. Y ese bautismo en el Espíritu ha transformado sus vidas. ¿Y es suficiente una sola efusión del Espíritu? No. Las gracias de Pentecostés necesitamos renovarlas siempre. Por eso yo no puedo decir, no, yo no voy a hacer retiro básico, pues ya yo lo hice. Yo no voy para este Pentecostés de este año, pues ya yo fui para el año pasado. No. ¿Ustedes creen que la Virgen Santísima recibió una sola efusión del Espíritu? No. No. A medida que iba caminando en ese camino que Dios le trazó de acuerdo a su voluntad, el plan de Dios para ella fue recibiendo gracia por gracia del Espíritu, fuerza del Espíritu, acción del Espíritu para poder enfrentar todas las cosas que tuvo que enfrentar en su camino. Y igual para nosotros, no es distinto. Necesitamos renovar fuerzas todos los días y esa nos las da el encuentro con el Señor. Y fíjense que esto que los estoy diciendo, que la respuesta de Dios en el mundo de hoy para renovar la iglesia es el bautismo del Espíritu. Ahorita vamos a ver quién lo afirma, porque a lo mejor creen que lo estoy diciendo yo o que esto es producto de la reflexión comunitaria, que sí, ya el Espíritu Santo nos había metido el chisme. Pero van a ver otra fuente que no es solo nosotros. Entonces, es una experiencia maravillosa que Dios quiere que la viva toda la iglesia. Toda la iglesia. Más adelante lo vamos a ver con más claridad. Esta experiencia de la efusión del Espíritu nos abre también a la experiencia de los carismas. Hay gente que le tiene miedo a los carismas. Los carismas los recibimos todos, ¿verdad? Y los carismas deberían ser, dice el cardenal Suárez, una experiencia rutinaria, común en toda la iglesia, porque es propia de todo bautizado. Entonces no nos asustemos con los carismas. Claro, los carismas se manifiestan en aquellos que los reciben, en aquellos, ¿verdad?, que se dejan utilizar por Dios, pero realmente todos hemos recibido dones y carismas del Espíritu Santo. También el bautismo en el Espíritu nos abre a una experiencia para muchos nueva, que es la alabanza. Hay gente que llega a una asamblea y nos ha pasado, quizás a muchos de los que estamos sentados ahorita aquí, llegamos en una asamblea en alabanza, todo el mundo orando, ¿y qué hacen? No, yo voy aquí, están más locos, ¿verdad? Nos parece raro, nos parece extraño. No, eso como que son evangélicos, creo que me equivoqué, decimos, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Pero, hermanitos, la acción del Espíritu nos dice la iglesia que nos abre a la alabanza en una oración espontánea que nace del corazón y brota por los labios. Una oración que te la pone Dios. Muchas veces, ingenuamente, ¿no? Se ríe no para burlarse, pero a veces nos da risa que la gente dice, ay, esta oración que hiciste, anótame. No, ¿cómo se la vas a anotar si tú misma no te la sabes? Tú mismo no te la sabes, porque fue el Espíritu quien te la inspiró en ese momento. A lo mejor la quieres repetir y ya no te sale igual, ¿verdad? Porque es algo que cuando tú miras al Señor y empiezas a decirle lo que Él mismo te inspira, tú misma no sabes lo que estás diciendo. Es una alabanza inspirada, guiada por el Espíritu y acompasada por el Espíritu. Una vez una persona creo que fue en una misa, no me acuerdo ahorita en dónde fue, pero se suscitó una alabanza como muchas de las que hemos vivido, tan maravillosas y poderosas, pero además tan bonita y tan acompasada,
que empiezan unas personas a orar y sigue y crece y crece y crece y crece la alabanza. Y así mismo como crece, de repente va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que se termina. Y alguien que estaba allí, que era nuevo, que no sabía, dice, ¿cómo harán para ponerse de acuerdo? No, es el Espíritu Santo quien hace esas cosas. Nadie se pone de acuerdo. A veces ni uno mismo sabe lo que va a hacer Dios en el minuto siguiente, ni qué oración va a suscitar, ni cómo la va a suscitar. Entonces, queridos hermanos, este bautismo en el Espíritu, ¿de dónde sale? ¿Cómo apareció ese bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia? Vamos a ver. Aquí, en el año 1967, nace de manera espontánea, sin intervención de ninguna persona humana en nuestra iglesia y como fruto del Concilio Vaticano II, una corriente de gracia, escuchen bien, una corriente de gracia que se conoce como la Renovación Carismática Católica. En 1967 el Señor suscita esta corriente de gracia, que hoy en día, observándola en todos estos años, más de 50, se está más convencido aún la iglesia y nuestros pastores, sino todos, la mayoría, y el más importante, el Papa, que no es un movimiento, sino una corriente de gracia, una corriente de gracia, en cuyo ámbito se sitúa esta experiencia del bautismo o la efusión en el Espíritu Santo. Fíjense qué bello es Dios, qué hermoso es Dios, ¿verdad? Hay un canto de Navidad que me viene en este momento a la mente, creo que se llama Canción de Navidad, que dice algo así como que, y viendo el Señor que en la tierra no había paz, que el mundo estaba perdido, cosa similar, entonces envía a su Hijo. ¿Verdad? Envía a su Hijo como solución a ese mundo en caos, a ese mundo en tinieblas. Hoy, en la iglesia de hoy, ya Jesús vino. La luz vino, pero no todos la recibieron. Y algunos la hemos recibido así, un poquitico más, un poquitico menos, pero no la hemos recibido a plenitud. Y viendo al Señor, que muchos todavía no conocen a Jesús, y viendo al Señor, que los que conocemos a Jesús, no nos abrimos totalmente a Él, no tenemos una fe sin límites en Él, todavía nos desviamos en el camino. Quizás algunos se han puesto más fervorosos, pero algunos fervorosos se han entibiado. Entonces el Señor suscita esta corriente de gracia en la Iglesia Católica, que nace además como una corriente ecuménica. Pero no nos vamos a centrar en eso. Dentro de esa corriente, el Señor suscita, inspira este bautismo en el Espíritu Santo. El cardenal Suenens, que fue nombrado por el Papa Pablo VI, fíjense que acabamos de escuchar que la renovación carismática es fruto de ¿cuál concilio? El Vaticano II. Porque el Papa, que cuando estaban preparando el concilio, que fue un concilio importantísimo dentro de nuestra iglesia, el Papa le pidió al Señor: Señor, suscita un nuevo Pentecostés para tu iglesia. Y cuando surge la renovación carismática, se dan cuenta de que esa es la respuesta de Dios a la oración del Papa. Suscita un nuevo Pentecostés para la iglesia. Y nace la corriente de renovación carismática. El Papa Pablo VI, en 1974, nombra al cardenal Suenens como asistente episcopal, es decir, del Vaticano, para la renovación carismática.
Y este cardenal rápidamente se da cuenta que no se trata de un movimiento, como han surgido tantos, que también son una bendición de Dios, por supuesto, en la iglesia, sino que no es para un grupito de gente, sino que él afirma en algunos de sus libros que esta corriente de gracia es para toda la iglesia. Para toda la iglesia. Ay, ¿qué quiere decir eso? Que ahora todos vamos a ser carismáticos y ya no hay más legionarios de María, ya no hay más cursillo de cristiandad, ya no hay más nada de eso, ya no hay más. ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? No, por supuesto que no. Acuérdense que no es un movimiento que va a eliminar a los demás movimientos, sino es una corriente de gracia que va a renovar a toda la iglesia, a todos los movimientos. En el año 2015 se celebró el 25 aniversario de la aprobación pontificia de la corriente de renovación carismática. Y en esa celebración, escuchen esto, el Papa Francisco pide a la renovación carismática que comparta el bautismo, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo con toda la iglesia. Vamos a darle un aplauso. ¿Creemos que está actuando el Espíritu? ¿Qué habrá entendido el Papa? ¿Qué habrá visto el Papa? ¿Qué habrá discernido el Papa? Que le dice a la renovación carismática: compartan ese bautismo en el Espíritu con toda la iglesia. ¿Verdad que llena de emoción eso? Llena de emoción. El Espíritu Santo, hacía tiempo, sin conocer todavía esto por supuesto, esta petición del Papa es anterior, pero nosotros no la conocíamos, y desde hace tiempo el Señor en la comunidad nos ha hecho entender eso. Que la renovación, bueno, y se lo hizo entender al Padre Torres. El Padre Torres también insistía que no era el movimiento de renovación carismática, que era una corriente de gracia, y él entendía claro que era para toda la iglesia. Y el Padre Torres decía: usted que es cursillista, venga para el retiro básico, deje sin poner las manos, reciba la efusión en el Espíritu y sigue en su cursillo. Usted que es legionaria, venga, haga lo propio y siga su Legión de María. Eso lo dice hoy, para alegría nuestra y especialmente de nuestra comunidad, el Papa Francisco. Vamos a dar otra cosa. ¿Quién tiene, que se me olvidó? Hechos 2, 14, 19, no se haya preparado. Ajá, entonces fíjense. El Papa Francisco dice: la iglesia y el mundo, les dijo en ese mismo evento que estoy citando, del aniversario de la renovación, la iglesia y el mundo necesitan hoy más que nunca del Espíritu Santo. Necesitan hoy más que nunca del anuncio del querigma proclamado por Pedro en la mañana de Pentecostés. ¿Ustedes están de acuerdo con el Papa? Sí. ¿Necesitaremos hoy esa efusión del Espíritu? Sí. ¿Necesitaremos hoy el anuncio de ese querigma? Sí. Vamos a recordar un poquito la predicación de Pedro. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues son las 9 de la mañana, sino que lo que les pasó es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Palabra de Dios. Entonces, fíjense, este es el anuncio, el primer discurso de Pedro
aquel entonces San Pedro para nosotros hoy, ¿verdad? Y el poder de ese discurso. En ese discurso, Pedro proclama la buena nueva del Jesús que ha muerto y ha resucitado. Y dice, esto que ustedes ven, porque cuando los apóstoles empezaron a hablar en lenguas y a proclamar las maravillas de Dios, algunos creyeron, se convirtieron en el acto, pero otros que decían, están borrachos, están llenos de mosto, dice alguna traducción, ¿verdad? Que es una bebida alcohólica de aquel tiempo. Estos lo que están es borrachos. ¿Cuándo te ha confundido a ti con un borracho cuando estás alabando a Dios? Dice el Padre Canta la Mesa, ¿es que acaso cuando te metes en lo profundo de la alabanza y terminas encontrándote solo tú y Dios, y tú alabando a Dios y danzando y levantando las manos, ¿es que acaso no da la impresión de que estás borracho? Bueno, eso pasó aquel día de Pentecostés. Ojalá y nos vean borrachos del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, o al menos cuando hacemos, ¿verdad?, nuestra oración personal o nuestra oración comunitaria. Entonces, dice San Pedro, no es que están borrachos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que se derramó el Espíritu Santo, prometido. Y además fue prometido sobre toda carne, sobre todo mortal, sobre todo ser humano. Y se cumplió ese día de Pentecostés esa promesa del Señor. Vamos a escuchar otra parte de la narración. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros. Como vosotros mismos sabéis, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis, clavándolo en la cruz por mano de los impios. A este, pues, Dios le resucitó, librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Palabra de Dios. Entonces, bueno, son dos fragmentos de ese discurso, de ese primer discurso de Pedro a aquella cantidad de gente que estaba allí congregada, ¿verdad? Y fíjense que Pedro, sin ningún temor, sin ningún miedo, lleno del Espíritu Santo, habla de lo acontecido. Y Dios toca los corazones, porque eso es lo importante en toda predicación. Y permite a Dios que en la predicación de todos y cada uno de nosotros, ya sea persona a persona, ya sea como en este momento, ¿verdad?, que estamos compartiendo esto a través de este micrófono, lo importante de toda predicación es que el Señor toque los corazones. Dice San Pablo, hablar de el Evangelio no es simple palabrería, sino poder de Dios. Si Dios no obra, si Dios no acompaña, como de hecho acompañó aquella primera evangelización de los primeros cristianos, apóstoles, discípulos del Señor que predicaban, y el Señor obraba, ¿verdad?, realizaba obras de poder, sanaban, liberaban, los endemoniados se salían de las personas. ¿Se acuerdan de la curación del tullido? Un tullido de nacimiento que lo sentaban en la puerta del templo, y Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Eso todavía está vivo en la iglesia. ¿Jesús es el mismo o es distinto? ¿El Espíritu es el mismo que se derramó en ese acontecimiento que acabamos de escuchar en los Hechos de los Apóstoles, o es otro Espíritu Santo el que se derrama sobre nosotros? Sobre la iglesia de hoy es el mismo. Las obras tienen que ser las mismas. Si Dios es el mismo y el Espíritu es el mismo, ¿quiénes son los que no somos lo mismo? Ya les di la respuesta. Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Por eso somos nosotros los que necesitamos ser renovados.
Vivirla, dijimos que era una corriente de gracia para toda. ¿Para toda? Vivir la experiencia de la efusión o bautismo en el Espíritu Santo en todos los grupos, movimientos, comunidades, ministerios, etcétera, no significa perder la identidad. Cada grupo es cada grupo, con su carisma, con lo que el Señor le inspiró, su fundador, ¿verdad? Sino crecer en la vida del Espíritu Santo, cada cual con su propio carisma. ¿Adivinen quién dice esto? El Papa Francisco. Vivir la experiencia de la efusión del Espíritu en todos los grupos, movimientos, comunidades, ministerios, etcétera, no significa, no tengamos miedo de perder la identidad. Significa, dice el Papa Francisco, crecer en la vida del Espíritu Santo, conservando su propio carisma, la misión para la cual el Señor creó e inspiró no sé cómo decir para incluirlos a todos, cada grupo de lo que sea en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que busca el Espíritu Santo? ¿Uniformidad? ¿Que todos hagamos lo mismo y que seamos un solo grupo? No, lo que busca es unidad en la diversidad. Somos distintos, pero todos necesitamos estar llenos. Quizás es porque no han almorzado, que yo estoy cada día más sorda, pero no escucho con mucho entusiasmo la cosa. Se sabe que los cambios, Duglita, si te vas acercando, se sabe que los cambios siempre son difíciles, dice el Papa, y cuesta salir de nuestras seguridades y espacios. No se me distraigan con Dula, todo el mundo volteó con Dula. Se sabe que los cambios, dice el Papa, siempre son difíciles. Cuesta salir de nuestras seguridades y espacios para seguir lo que Dios inspira. ¿Quién tiene experiencia de esto? Levante la mano. Los cambios son difíciles. Nos cuesta soltar nuestras seguridades, por eso estamos como estamos y por eso tanto nos quejamos, ¿verdad? Porque no terminamos de soltarnos para abandonarnos en Dios, porque por el celo de mi grupo, de mi comunidad, que no se me vaya a voltear para allá, que no se me vaya a ir para acá, entonces no nos dejamos guiar por el Espíritu. Nosotros en la comunidad, perdone que nos pongamos acá, pero bueno, quizás si hubiésemos hecho una encuesta, muchos de ustedes pueden contar también su experiencia, pero vamos a contar una experiencia de la comunidad por las muchas que tenemos, de cuánto nos ha costado soltar nuestras seguridades y cambiar para hacer lo que Dios quiere. Una experiencia maravillosa que el Señor nos regaló. Estamos haciendo vida aquí en la Don Bosco, después de la partida del Padre, y era buscando precisamente, buscando la unidad, y de alguna otra forma el Señor nos había regalado la casa allá en Los Lagos, pero estábamos tan aferrados a estar todos amalgamados, unidos ahí en la Don Bosco, que no queríamos soltarla. Por ciertas circunstancias se presentó una situación embarazosa que en la cual, y era de Dios que teníamos que salir, nos lo había dicho de infinísimas partes, de diferentes maneras, nos lo había dicho que teníamos que salir a encontrarnos y vivir nuestra experiencia carismática allá en la casa Padre Torres, que está en Los Lagos. Y nosotros tercos, cerrados, y hasta que no sucedió esa circunstancia, no pudimos partir. Porque queríamos estar seguros, teníamos nuestras seguridades, precisamente a nosotros acomodados, nos habíamos acomodado a esa circunstancia. Y el Señor quiere romper, queridos hermanos, quiere corromper con nuestras seguridades, quiere romper con nuestras molestias, quiere romper con nuestros bastones. Porque Él quiere ser cada uno de nosotros, que la seguridad esté en Él, que la confianza esté en Él, que nuestro refugio esté en Él. Y de esa manera, hasta que no se hubo ese problema, nosotros al final entendimos que teníamos que avanzar y comenzar esa vida nueva
pero confiando en Él, en la comunidad que ahorita está en Orlando, para la gloria de Dios. Bueno, como Douglas acaba de decir, teníamos miedo de una palabra. Miedo. Ajá, vamos allá y qué vamos a hacer y qué sacerdote vamos a tener y quién va a cuidar esa casa y cómo se va a pagar y tantas preguntas, ¿verdad? Y el Señor decía, láncense, y nosotros para atrás, hasta que a través de algo, como dice Douglas, el Señor nos hizo que nos lanzara. Otra de las cosas que nos dice el Papa: trabajen para aliviar las necesidades de los más débiles y víctimas de todo sufrimiento humano. Acérquense y toquen en ellos las llagas de Jesús. Compartan también, esto me encantó, compartan también con ellos, con los débiles, con los enfermos, con los necesitados, el bautismo del Espíritu Santo. Qué confianza tiene, qué esperanza tiene el Papa en los efectos de esta efusión del Espíritu. También con los enfermos, también con los débiles. Y esto siempre nos lo ha dicho la Iglesia, es una invitación que no es nueva, ¿verdad? Trabajen para aliviar las necesidades de los más débiles, de los más necesitados, de los que sufren. Nosotros a veces no sabemos, como dicen ahora, cómo se come eso. Y pensamos, ajá, pero ¿quién nos va a llamar? ¿Quién nos va a organizar? ¿Para dónde nos van a llevar? ¿Qué podemos hacer? Y la pregunta es, ¿y no hay necesitados cerca de ti? ¿En tu familia no hay necesitados? ¿En el lugar donde tú vives no hay enfermos? ¿Entre tus compañeros de clase o de trabajo no hay tristes? ¿No hay gente que se refugia en el mundo porque nadie le ha hablado del amor de Dios? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? A esas personas el Señor quiere que tú te dirijas. El Señor quiere que esas personas reciban de Él a través de ti su sonrisa, su cercanía, su consuelo, su palabra, su compañía, su oración, su ayuda. Ayuda de todas las maneras que se la puedan imaginar. A esas personas nos manda Dios. Claro, claro, claro. Los grupos organizados, las comunidades, las congregaciones, las parroquias, estamos llamados también a hacer cosas mayores, ¿verdad? Porque somos un grupo y podemos aliviar a muchos trabajando todos en común. Pero si no estuviéramos, que deberíamos estar adheridos a nuestra parroquia, a un grupo, a un servicio, tenemos muchos necesitados a nuestro alrededor, muchos, no tienes que irte para África a buscarlo. Solamente pregúntale a tu familia cómo está, qué necesita, qué le falta, cómo se siente. A veces el solo está al lado tuyo, no te das cuenta, ¿verdad? A mí me pasa. A ustedes no, ¿verdad? A mí solo, y a Pantera Rosa, ¿verdad? Entonces, fíjense, esos necesitados los tenemos cerca de nosotros. Lenny, vamos a contar el testimonio cómo Dios nos lleva, en este caso como comunidad, a la obra que hoy, por misericordia del Señor, se está haciendo en la comunidad. Voy a darlo lo más resumido porque es bastante largo este testimonio. Cuando nosotros, el Señor nos envía hacia los lagos, a la casa Padre Torres, al tiempo empezamos a sentir que el Señor quería que asumiéramos una obra social. Y no sabíamos qué, se inició lo del ambulatorio, pero sentíamos que el Señor quería algo más. Entonces se comenzaron a preparar varios proyectos, entre esos estaba un preescolar, que era lo que más podía dar avance allí, para atender a todas estas personas que están alrededor de la casa Padre Torres, pobres, pues, estos niños. Y estando en eso, que ya comenzó a avanzar en ese proyecto, un miembro de nuestra comunidad tuvo un sueño donde veía a toda la comunidad de rodillas en la capilla haciendo la hora de la misericordia.
pero lo que llamaba la atención a la persona era que dentro del grupo de nuestra comunidad estaba una persona indigente. Luego otra persona tuvo una visión que comenzó a ver que subían hacia la casa unas personas indigentes. Y así el Señor lo empezó a mostrar en varios miembros de la comunidad, pero estaba sucediendo algo que era cuando se cocinaba y se vendía comida allí en la casa, Mario se iba a llevar la basura aquí al terminal, y un día que fue a llevar la basura, pues estaba un señor allí y le dijo que le diera algo de comer. Mario se regresó a la casa, buscó algo de comida y le trajo. Y así los domingos sucesivos, ya no eran uno, sino eran dos, eran tres. Y después optamos, un grupo, salíamos después de la misa a llevar comida a diferentes lugares de aquí de Los Teques, por el puente La Matica, donde había muchas personas, y le íbamos dando, los llamábamos y le dábamos de comer. Y fue tanto que el Señor lo hizo tan visible que, uniendo todo lo que nos estaba mostrando, entendimos, y el Señor nos hizo entender que nos ocupáramos de aquellas personas que la sociedad no se ocupaba, que los tenía a un lado despreciados. Entonces se optó por empezar a hacerles un desayuno a estas personas y que subieran a la casa muy temprano. Se convocaba a veces, creo que como a las 6 de la mañana o antes, y no teníamos el espacio, más sin embargo en el patio se acondicionó con un toldo, y allí venían las personas y algunos miembros de la comunidad servían la comida. Pero lo más hermoso es lo que Dios comenzó a hacer, que el Señor quería que le hiciéramos un comedor. Nuestra comunidad siempre ha sido pobre y sé que será así, porque para que se pueda ver la gloria de Él. Nuestra comunidad siempre, sus cuentas quedan en rojo, pero siempre hay para su obra. Y de una manera extraordinaria empezó a llegar dinero, unas personas empezaron a donar, e inmediatamente se empezó a construir ese comedor que está allá, rápidamente. Y después que ya estaba, pero eso yo se los digo así, pero hay que verlo como Dios lo hizo, porque se tenía que pagar mano de obra, los materiales, y todo el Señor nos los iba dando de una manera apresurada. Y cuando ya estuvo el comedor, que se ideó el comedor, más o menos pequeño, pues no es tan grande, necesitábamos equipar el comedor. Ustedes no van a creer, mire, llegó una persona, donó una cocina, llegó otra persona, una nevera, otro donó el juego de baño, otro donó una lavadora, y así fueron donando todo para ese comedor que el Señor quería con tanta urgencia. Y se hizo el comedor, y luego empezaron a venir las personas, pero como Dios ve lo que nosotros no vemos, el Señor nos empezó a decir que a la casa iba a venir muchas personas, y nosotros, como yo digo, tenemos el discernimiento echado a perder. Decíamos, la comunidad se va a crecer, a lo mejor va a venir mucho más gente a la misa, y no era eso, era esto que iba a vivir Venezuela, lo cual el Señor lo anunció hace muchos años en la comunidad, 2010 por ahí, o antes, 2009. Y todo el tiempo decía, vemos muchas personas que suben, y el Señor decía, denles de comer, denles de beber. Y nos decía el Señor siempre eso, denles de comer, nosotros le vamos a dar de Cristo, le vamos a dar del Espíritu. Y de repente empezó a llegar personas y personas, ellos eran simplemente 30 personas que sabíamos que estaban en condición de calle. Y cuando empezó a venir toda esta ola de hambre sobre el país, realmente yo digo que sucede un gran milagro todos los días en nuestra casa. Se atienden alrededor de 200 personas todos los días. Más, bueno, los que cocinan saben cuánto más. Más de eso. Y para la gloria de Dios, fíjense ustedes cómo Dios sostiene su obra. No ha pasado un solo día que la comunidad deje de darle de comer a esas personas. Los domingos se les da almuerzo, desayuno y almuerzo, y siempre el Señor da. Es más, un día pasó, antes de que vayan a aplaudir,
No había para darles, no había para darles. Y una persona que la conocimos hace poco, que es tan extraordinario el Señor, haciendo unos rosarios por allá en Lagunetica, no había nada, y alguien vino, subió a la casa y donó un bulto de arroz. Y resulta que ese era lo que se necesitaba, no había que darles de comer, y ese día esa persona que subió donó ese bulto de arroz. Nosotros nos conseguimos haciendo un rosario y en casa de esta persona que no sabíamos, y dice, nosotros le decimos, nosotros estamos en la casa Padre Torres Los Lagos, y dice esta persona, yo una vez doné un bulto de arroz, y nos cuenta que él iba a llevar un bulto de arroz a una persona que se lo compró, y entonces no consiguió a la persona, o la persona se lo iba a comprar, y entonces alguien, pero ese Dios extraordinario, le dijo, mira, en esa casa le dan de comer a personas que no tienen comida, y la persona subió y nos dio el bulto de arroz que se necesitaba para darle de comer a estas personas, para la gloria de Dios. Bendito y alabado sea Dios. Lenny no tiene el discernimiento tan echado a perder porque ella sabía que ustedes iban a aplaudir, ¿bien? Y me da risa con Lenny porque ella dice, y un día no había que darle de comer. Los que están más cerca de ahí dirán, y un día, y otro día tampoco, y siempre el Señor resuelve para la gloria de Dios. Se les da la comida en la mañana, pero no un desayuno, sino es como, se procura que sea como un almuerzo, una comida de almuerzo, pero a las 7 de la mañana. Bueno, y para concluir, el Papa, al final de todas las maravillas que reveló allí para nosotros, dice, le doy gracias a Dios por los frutos de esta renovación carismática, y menciona crecimiento en número de comunidades, manifestación diversa de carismas. Habló también de la experiencia de la alabanza. El Papa dice que la renovación carismática ha renovado, ha recordado y renovado la oración de alabanza en la iglesia de hoy y la comunión fraterna. Podemos volver a aplaudir al Señor. Nos tomamos un receso entonces ahorita y volvemos en una hora, ¿sí? Como más o menos ¿qué horas tienen ustedes? Ya son las 2, ya van a ser, ¿verdad? 1:45.